Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Malpica. Soy profesor asistente del Departamento de Linfoma y Mieloma en la Universidad de Texas MD Anderson. Buenas tardes ante todo y gracias por atender la tercera jornada clínica del Grupo GEL. Hoy voy a estar hablando sobre cómo optimizar terapias para linfomas asociados a virus. Esto más o menos es un outline de lo que voy a hablar hoy, con una introducción, hablar un poco sobre las características clínicas, pronósticos, tratamiento. Lo más interesante va a ser lo que hay ahora para el manejo de enfermedad refractaria o recurrente y un caso clínico que puedo compartir. Entonces, como introducción, existe una asociación entre muchos oncovirus y que producen linfoma. Uno de los más conocidos son con los que empezamos a aprender bastante fue los desórdenes linfoproliferativos post-trasplante, los cuales están asociados al virus de Epstein-Barr y existen algún conocimiento de que MYC tiene mucho que ver con este tipo de linfomas. De mismo modo, sabemos hay linfoma difusos asociados a Epstein-Barr, el linfoma de Burkitt y Hodgkin asociados a Epstein-Barr, el linfoma de fusión primario que se encuentra asociado al virus herpes 8 o en algunos casos también a Epstein-Barr, Castleman que está asociado al oncovirus de herpes 8, leucemia linfoma de células del adulto, como todos saben, HTLV1, y así hay otros desórdenes linfoproliferativos de tipo T, por ejemplo, asociados a EBV, y también el caso, por ejemplo, de los linfomas TNK. Una de las cosas que no mencioné ahí fue el VIH. ¿Y cuál es la relación de VIH y linfoma? En realidad lo que se sabe sobre VIH y linfoma es que el VIH no está o no se detecta en las células malignas del linfocito B, a comparación, por ejemplo, de otros retrovirus como HTLV1, sino lo que se conoce es que lo de VIH genera un microambiente de inflamación crónica que ayuda a la proliferación maligna y a la transformación. Existen varias publicaciones, incluyendo esta que es muy interesante, que es cómo algunas proteínas del VIH, por ejemplo, pueden producir linfomagénesis y desencadenar tipos de linfomas que pueden ser agresivos. ¿Y cuáles son las características clínicas de algunos de esos linfomas? Y voy a decir aquí que me voy a enfocar probablemente en los más comunes, que son el Epstein-Barr y HTLV1. Por ejemplo, en el caso del Epstein-Barr, una cosa importante que creo que todos debemos saber es sobre la fisiopatología. Después de que, en general, cuando uno tiene un linfocito B, después de que reconoce un antígeno, el linfocito B se activa, produce un linfocito de célula de centro germinal y luego pasa a ser una célula B de memoria. Esta célula B de memoria puede replicarse en sí misma y producir más células de memoria o transformarse en una célula plasmática, que es la que finalmente va a producir anticuerpos. ¿Qué pasa cuando el Epstein-Barr infecta? Cuando el linfocito B se infecta, eso va a producir en el estadio del B-cell activado diferentes tipos de proteínas de tipo nuclear o proteínas de tipo de membrana. El primer estadio se conoce como estadio de latencia tipo 3, que es el estadio que tiene más antígenos dentro del linfocito y que produce más respuesta antigénica. Luego, cuando pasa al centro germinal, se producen menos antígenos y se conoce como estadio de latencia 2. Cuando ya no hay expresión de antígenos, se conoce como latencia 0. Usualmente eso pasa en las células de memoria tipo B. Y eso puede transformarse después en una célula plasmática donde se produce la lisis del Epstein-Barr, o a un periodo de latencia tipo 1 donde la célula de memoria solo expresa muy pocas cantidades de proteínas de tipo viral. ¿Y por qué esta fisiopatología es importante? Porque en cada uno de esos estadios existe un grado de inmunidad. A más antígenos que se producen, por ejemplo, en latencia tipo 3, más reacción inmunitaria o inflamatoria va a haber. Mientras que más te alejas y menos antígenos hay, menos reacción inmunitaria. Por ejemplo, pacientes con latencia 3 tienden a tener más inflamación y ahí es donde vemos la mayoría de pacientes con síndrome linfoproliferativos post-trasplante o linfomas difusos. Cuando tienen una cantidad antigénica intermedia, vemos los Burkitt, los Hodgkin, algunos linfomas difusos o los linfomas TNK. Y cuando son usualmente ya latencias más tardías, donde hay poca expresión antigénica, el linfoma de Burkitt usualmente es común. En la parte, por ejemplo, de la célula plasmática se encuentra el linfoma de fusión primaria o los linfoplasmablásticos. Esos están asociados a Epstein-Barr y se encuentran usualmente en el estadio de célula plasmática.
Existen muchas características clínicas de los linfomas de EBV positivos, solo para darles algunas características importantes a resaltar de esta tabla que se encuentra publicada en el Journal de Clinical Hematology. Em, por ejemplo, la distribución, cuando uno piensa sobre EBV positivos de linfomas difusos, tienen usualmente una distribución de tipo nodal o extranodal, pero como ustedes saben, los linfoplasmas blásticos o los otros linfomas de difusión se presentan de manera extranodal, sea en el gastrointestinal, como los linfoplasmas blásticos o los de difusión primaria en la pleura o el pericardio. Otra característica importante, por ejemplo, es el porcentaje de expresión de Epstein-Barr en la patología. Por definición, ahora con las nuevas clasificaciones, por ejemplo, para EBV positivo del linfoma difuso, se requiere que exista una expresión casi completa de la proteína, en este caso el EBER. Y como mencionamos, se encuentra en estadio de latencia 3, donde hay mayor reacción antigénica. En el caso del linfoma plasmablástico existe una expresión hasta el 80%, lo mismo con el linfoma de difusión primaria. Y en la parte molecular, una cosa interesante acá de resaltar es que muchos de estos pacientes con linfomas que son EBV positivo tienen un fenotipo activado de células B. A comparación de otros linfomas. Y también existe una expresión alta del JAK-STAT, de la vía del JAK-STAT. En el caso de HTLV1, como saben, ese es un retrovirus, eh, principalmente transmitido por lactancia materna, aunque se puede transmitir por otras vías parecidas al VIH. Se crea una infección aproximada de 10 a 20 millones de personas en el mundo, y es principalmente endémico en Japón, en la parte del oeste de África y en Latinoamérica, especialmente en Perú, Brasil y el Caribe. HTLV1 está asociado con enfermedades en aproximadamente el 5% de los individuos que se infectan. ¿Qué enfermedades conocemos asociadas a HTLV1? Bueno, la leucemia linfoma célula del adulto, con estas células en el medio que se conocen como células en flor o flower cells. La paraparesis plástica tropical, que es básicamente un problema inflamatorio degenerativo por inflamación de la mielina. Lo que se conoce como la sarna noruega, que es básicamente escabiosis generalizada, y también estrongiloidiasis diseminada, es el parásito Strongyloides estegorales. En los Estados Unidos, cuando vemos estos casos, usualmente son casos de zonas endémicas, como por ejemplo en Haití, en Jamaica, en la República Dominicana, y hay casos también autóctonos en Estados Unidos en sí, de pacientes que nacieron en Estados Unidos, pero que tienen descendientes afrocaribeños. Y algunos casos que vemos en Estados Unidos vienen de zonas endémicas, como de Brasil, Perú, algunos casos de Venezuela, Surinam y Ecuador. En Latinoamérica, este es un estudio que publicamos en el grupo GEL, en el cual vimos que hasta un 63% de casos que vimos en ese estudio al menos venían por Perú, pero otras zonas endémicas incluyen, por supuesto, Colombia, Chile, Argentina. En Bolivia tuvimos pocos casos, pero creemos que eso es relacionado a que no se usa rutinariamente testing para HTLV1 y Brasil en este estudio específicamente no participó. La patogénesis de ATL, lo que se sabe es que el linfocito CD4, una vez que es infectado con HTLV1, esta célula, el virus pues, empieza a producir proteínas virales, específicamente TAGs. Eso crea una mayor carga proviral. Luego los linfocitos CD8, que son los linfocitos citotóxicos, paran la respuesta inflamatoria y hacen que el TAGs disminuya, pero el virus posteriormente empieza a ganar otros mecanismos de replicación con una proteína llamada HBZ y esta produce una infección crónica latente. Al final hay dos cosas que producen en HTLV1. Eh, una persona puede tener una célula infectada crónica que no necesariamente se maligniza porque tu sistema inmune lo controla, o en algún momento algunas células infectadas escapan de ese mecanismo y producen la enfermedad. Entonces, cuando hay un equilibrio se conoce como enfermedad indolente, pero cuando en realidad muchas células empiezan a mutar, se produce la enfermedad agresiva o la leucemia, linfoma de células del adulto, la fase leucémica o aguda o la fase linfomatosa. Entonces, ¿cómo clasificamos la enfermedad? Utilizamos lo que se conoce como los criterios de Chimoyama. La forma aguda linfomatosa se conocen como agresivas, como mencioné, y la forma crónica o smoldering como indolentes. Existen muchos criterios, pero lo más importante va a ser que la aguda
tiene linfocitos atípicos en la sangre en muchas altas cantidades y el paciente está muy sintomático. Y en la parte linfomatosa no hay usualmente linfocitos circulantes, pero existe linfadenopatía principalmente. Y en las formas crónicas no debería haber compromiso de órgano. En la crónica a veces existe compromiso de piel y pulmón. En el caso del smoldering, usualmente no debería haber compromiso de órgano. Y linfocitosis puede presentarse siempre y cuando no haya elevación del LDH en cantidades muy altas. Existe una nueva forma que se agregó recientemente en el año 2019 que se conoce como forma primaria cutáneo tumoral, que es yo diría un comportamiento intermedio. Igual es un poco agresivo, está confinado solamente en la piel. Como tumores, pueden haber células circulantes, pero usualmente el paciente tiene principalmente compromiso de la piel y puede tener un comportamiento más agresivo. Esto es como sería una foto de un paciente con linfoma primario cutáneo tumoral. Una cosa importante es que hemos descrito en el grupo GEL las diferencias entre ATL americano versus japonés. Lo importante aquí a resaltar es que a comparación del japonés, el ATL latinoamericano tiene más casos de pacientes con forma linfomatosa en comparación de los japoneses que tienen más forma leucémica aguda. La media de la edad es también más joven en Latinoamérica a comparación de japoneses. En los japoneses entre los 60 y 70, mientras que en Latinoamérica es en los 50. Y lo otro es que hay una mayor predominancia masculina en Japón, pero una mayor predominancia femenina en el ATL latinoamericano. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Que es algo muy importante estudiar. Ha habido mucha literatura describiendo que el tener, por ejemplo, infección por Epstein-Barr es un factor de mal pronóstico y eso principalmente se ve en los pacientes mayores, en pacientes, por ejemplo, que tienen menos de 50 años, tienden a tener un mejor pronóstico, mientras que aquellos que son usualmente mayores, el pronóstico cambia y existe un menor pronóstico o un pronóstico inferior en aquellos que son mayores de 50 años. Esto es una tendencia que no se sabe muy bien. En realidad, inclusive el linfoma difuso EBV positivo se solía decir como el linfoma de los pacientes mayores. Ahora se sabe que mayores o jóvenes presentan esta enfermedad. Una de las cosas que se ha aprendido también es que existe una característica fenotípica muy interesante de los linfomas EBV positivos. Este es un estudio publicado en Blood Advances de Dr. Bourbon que mostró que la característica principal de EBV, aparte de las proteínas que conocemos como el EBER, es que existe expresión de CD30 en un 98% de los casos y de PDL1 en 95% de los casos. Acuérdense de esto que les menciono porque eso va a ayudar un poco a entender por qué algunos ensayos clínicos tratan de utilizar medicamentos que ayuden a matar la célula utilizando estos targets. Y lo importante es que pacientes con EBV, sea linfoma difuso B o hasta linfoma T, pueden presentar el síndrome hemofagocítico. Y eso, como saben, está asociado a una sobrevida muy pobre. En este estudio, por ejemplo, los pacientes mayores de 50 años tuvieron una sobrevida muy inferior y los que tuvieron, por supuesto, también síndrome hemofagocítico tuvieron una sobrevida muy, muy, muy pobre. Eh, y lo otro que, por ejemplo, vieron aquí es que en el caso de la ausencia o presencia de bebé en base a la edad, los pacientes que tuvieron, que eran mayores de 50 años, como hablamos anteriormente, pudieron confirmar que ellos tuvieron un pronóstico inferior a comparación con los que eran más jóvenes. Lo otro, en el caso del pronóstico de ATL, como sabemos, es muy pocos son los pacientes que se pueden curar. La sobrevida usualmente es muy corta a comparación a pacientes japoneses. Por ejemplo, en este gráfico, si ustedes ven la sobrevida de un linfoma, de un ATL linfomatoso versus agudo es de 10 a 8 meses, mientras que en Latinoamérica, si vemos lo mismo, en la sobrevida va de más o menos unos de 8 a 4 meses. Eh, y lo que corrobora de que existe un mecanismo intrínseco por lo cual ATL puede ser más agresivo en Latinoamérica. En el caso de Epstein-Barr, existe mucha evidencia de que Epstein-Barr también tiene mal pronóstico debido a factores intrínsecos de quimorresistencia. Por ejemplo, en el caso del linfoma difuso, la proteína nuclear de Epstein-Barr tipo 2 produce una regulación y activación de la vía de NF-kappa beta y del Bruton kinase
y eso es lo que se cree genera resistencia a la quimioterapia, específicamente a antraciclinas. Pero existen también otro tipo de proteínas como el Nuclein 3, que en el caso del linfoma difuso, por ejemplo, produce resistencia intrínseca a otros agentes quimioterápicos. En el caso de Burkitt's, por ejemplo, proteínas de bebé como el VHFR1 puede producir resistencia intrínseca a agentes como el etopósido. En el caso de ATL, ¿existe también un mecanismo de quimorresistencia que te diga por qué son tan agresivos? La respuesta es sí. En el caso de ATL, un estudio realizado en ATL de pacientes afrocaribeños, se mostró que existe una mayor frecuencia de mutaciones epigenéticas que no se encontraban en pacientes japoneses. Y la presencia de esas mutaciones epigenéticas es lo que produce una resistencia intrínseca. ¿Y cómo es que esa resistencia intrínseca pasa? Es porque esta proteína, específicamente el EP300 o este gen, se asocia a una falla en el TP53 que al final produce una resistencia a las antraciclinas y otras drogas utilizadas para el manejo de ATL. ¿Cómo se trata a estos pacientes, básicamente, sea con linfoma difuso de EBV o HTLV1 o algún tipo de linfoma asociado a virus? Primero, no existe un tratamiento realmente establecido por muchos de estos pacientes. En el caso de EBV positivo asociado o linfoma difuso asociado a EBV, se sigue utilizando regímenes como CHOP. La data histórica muestra que CHOP en sí te da una respuesta entre 30 y 80% dependiendo del estudio y una respuesta completa de 30 a 70%. Con la introducción de rituximab, esas respuestas se pudieron aumentar un poco más, pero no hay data prospectiva que te diga esto es mejor en EBV positivo versus negativo. Actualmente las guías siguen cualquier guía que se utiliza para el linfoma difuso. Existen algunos casos o serie de casos que son básicamente que te dicen que han utilizado ciertos regímenes para BB positivos. El que yo quiero resaltar aquí de pronto es el último en el cual, si ustedes recuerdan, les dije, linfoma difuso BB positivo tiene un fenotipo activado. Entonces se cree que ibrutinib podría haber tenido un rol ahí. Entonces ese estudio utilizó ibrutinib con rituximab CHOP versus CHOP y lo que en resumen se mostró es que no hubo diferencia en las respuestas globales o respuestas completas, pero hubo una respuesta al año o una sobrevida global al año del 30% en aquellos que recibieron ibrutinib. Lo que aprendimos también es que había más toxicidad sin mayor beneficio usando ibrutinib con R-CHOP y por lo cual ya no se recomienda y el estudio básicamente fue un estudio negativo en este caso. No, en el caso de ATL no existe un tratamiento establecido tampoco. En el caso de Japón, ellos utilizan quimioterapia para todos los agresivos y observación para todos los crónicos. En el caso de Europa y América, incluyendo Latinoamérica, sidobudina e interferón en las formas no linfomatosas o las agudas leucémicas se utiliza. Quimioterapia en las formas linfomatosas y observación o sidobudina e interferón en las formas smoldering y favorables. Les quiero compartir cuándo yo usaría, por ejemplo, sidobudina e interferón. Es aquellos pacientes con ATLL agudo que no son bulky, o sea, que tienen linfadenopatías menor a 3 centímetros, que tienen características favorables de ATL crónico. ¿Y a qué me refiero con favorables? Que no tengan LDH alto, que no tengan la urea alta o que no sean muy sintomáticos. En ATL smoldering también acetinterferón puede ayudar. Y esto se pudo corroborar en un estudio, revisión sistemática, en la cual se pusieron varios pacientes con sidobudina e interferón y esas formas que les he mencionado tuvieron una sobrevida global de 5 años hasta del 100% en muchos casos. En nuestra experiencia en los Estados Unidos con pacientes afrocaribeños, se mostró de que a comparación de quimioterapia, los pacientes que alcanzaron una respuesta completa con sidobudina e interferón tuvieron una respuesta libre de enfermedad a 3 años hasta de un 62% a comparación de un 5% en quimioterapia solamente. Como ustedes pueden ver aquí, las respuestas en general se ven mejor cuando son pacientes con enfermedad aguda, con una respuesta global hasta 56%, una completa hasta el 23%, mientras que en las otras formas la respuesta es muy variable. Una buena respuesta también se ve en los, en los crónicos no favorables, hasta un 72%, ¿no? En el caso de cuando se utiliza acetaminofén como segunda línea,
Lo que creemos nosotros es cuando uno utiliza quimioterapia, mata a los linfocitos T sanos, por lo que el interferón no funciona muy bien. Por eso es que en la segunda línea no vemos la misma respuesta en la forma aguda que vimos cuando se utiliza en primera línea. Por eso cuando una persona me consulta qué tratamiento hacer para los agudos, si el paciente está muy sintomático, de pronto utilizar quimioterapia en ese momento, hacer un debulking de la enfermedad, tratar de matar lo más que se pueda, pero no completar los 6 ciclos, sino dar 1 o 2 ciclos y luego saltar a acidobudina e interferón. Em, Esto es un régimen antiguo que es lo que básicamente se usaba cuando había sido interferón alfa 2B, que ya no está en producción. Lo que utilizamos ahora es interferón pegilado. Y si gustan, después me pueden mandar un correo para enseñarles un poco el régimen que utilizo, que es básicamente inyecciones semanales, alrededor de 90 microgramos semanales, hasta que el paciente tenga buena respuesta y después de eso se puede bajar a 45 microgramos cada 2 semanas o 4 semanas, dependiendo de la tolerancia y de la respuesta al tratamiento. ¿Cuándo se usa quimioterapia en ATL? Los ATL linfomatosos se utiliza bastante cuando es una enfermedad bulky aguda o aquellos que fallaron ácido budina interferón después de haber tratado al menos 2 o 4 semanas de tratamiento. En los crónicos no favorables, que como les mencioné son los que tienen albúmina baja o el LDH elevado, la urea elevada. Y los crónicos y smoldering, por supuesto, que transforman a las formas más agresivas. Existen muchos regímenes que se han probado entre CHOP, CHOEP, EPOC y Percivat, el régimen japonés modificado, pero en nuestros estudios hemos mostrado de que si bien existe una respuesta más alta global con EPOC, que es el régimen preferido conmigo, régimen que contenga etopósido, y en el grupo GEL también mostramos que eso sirve mejor para nuestros pacientes en nuestra población latinoamericana. Al final, cuando pones todos los regímenes y ves la sobrevida libre de enfermedad, no necesariamente ves una gran diferencia. De pronto, una ventaja del EPOC, como mencioné, del EPOCH, pero no una ventaja mayor. Por lo tanto, el régimen que ustedes puedan escoger y que tengan disponible en sus países sería lo que yo recomendaría. Pero nuevamente, favoreciendo topósidos si el paciente es joven. Existen algunas consideraciones cuando los pacientes tienen compromiso del sistema nervioso central, donde se agregan regímenes que tengan metrotexate. La combinación de sidobudina con quimioterapia se ha utilizado. Realmente no ha ayudado mucho, pero en algunos países todavía se sigue utilizando. Y lo importante que quiero hablar con ustedes es qué es lo nuevo, ¿no? ¿Cómo podemos realmente ayudar a tratar mejor los pacientes con enfermedades virales o linfomas virales? Como les mencioné anteriormente, este es el gráfico de cómo luce los linfomas difusos EBV positivo. Y, por ejemplo, sabiendo que tiene una expresión de CD30 hasta de un 98%, Brentuximab se ha utilizado. Esto fue publicado en Hematológica por Dr. Kim y mostró con 2 pacientes con EBV positivo tener una respuesta hasta completa, tratando solamente Brentuximab como agente único. Debido al 95% presenta PDL1, nivolumab también se ha usado con respuestas. Como es una linfoma mediado por virus, también hay células T citotóxicas contra el virus de EBV. En el caso, por ejemplo, estudios hechos en post-trasplante, linfomas post-trasplante, se vio una respuesta global o respuesta total de 60-70% con linfocitos T citotóxicos. También se ha hecho la combinación de utilizar inhibidores de PD1, PDL1 con linfocitos T citotóxico y eso se está estudiando. Y también hay la combinación de antivirales al ser EBV con la combinación de activadores del virus, que se conocen como HiDAC o los activadores o los activadores de histona, desatilización de histonas. En el caso de eso, por ejemplo, en anatinostat es un HiDAC que lo que hace es poner el virus de la fase de latencia a una fase de latencia donde haya mayor expresión antigénica que pueda desencadenar una mayor reacción linfocitaria y luego combinarlo con valganciclovir para poder matar al virus y por tanto destruir el linfoma. Existen también linfocitos T citotóxicos que ahora se conocen como off the shelf, en el sentido de que están congelados, tú los sacas del freezer o de la refrigeradora y luego los descongelas y los utilizas. Se utilizan utilizando pacientes o personas que no tienen la enfermedad. Lo que se hace es coger los linfocitos mononucleares o las células mononucleares
de sangre periférica se estimulan con los antígenos de Epstein-Barr y luego de la estimulación, cuando se sabe que esos linfocitos pueden matar al virus, se congelan y se guardan en un repositorio. El estudio de Allele Trial trató este approach, ese tipo de mecanismo, con una droga que se conoce como Tebelec-Leucel. Lo que hicieron básicamente se utilizaron, en este caso específico fueron pacientes trasplantados, 33 pacientes que tuvieron trasplante de tipo hematopoyético versus de tumor sólido y se trataron por ciclos de 35 días. Lo que básicamente se vio, la data que conocemos hasta ahora fue de mayo de 2021, 38 pacientes fueron enrolados. Lo que se vio fue una respuesta global de 50%. Sin embargo, vieron diferencias. Cuando ustedes ven los pacientes que tuvieron el trasplante de órgano sólido, tuvieron una respuesta global del 50%, pero respuesta completa del 21%, mientras que hubo hasta de un 36% en aquellos que tuvieron trasplante hematopoyético. La media de respuesta desde la infusión hasta que se vio que el paciente respondió fue de un mes, más o menos 30 días. 19 de los 11 de los 19 que respondieron tuvieron una respuesta mayor de 6 meses y todavía no se ha alcanzado la mediana de estos pacientes. Este es un gráfico que se publicó en ese póster, en ese abstract, en el cual se muestra aquí que la media, por ejemplo, de sobrevida global fue de 18 meses, de 16 en el caso de tumores sólidos y no se pudo alcanzar en el caso de trasplantes hematopoyéticos. Un minuto, doctor. Eh, en el caso de ATL, existen un ensayo que se puede notar aquí, son el Echelon para CD30 positivos. Sin embargo, la población de ATL fue muy pequeña, por lo cual cuando yo recibo consultas en Latinoamérica, siempre les digo, si tienen expresión de CD30, pueden conseguir brentuximab, úsenlo. Existe una expresión muy variable de CD30, principalmente se ve más en pacientes con ATL linfomatoso. Mogamulizumab se ha usado, aunque la respuesta en Latinoamérica no es de las mejores. Lo más importante de esta diapositiva es que si utiliza mogamulizumab, no lo utilicen muy cerca al trasplante. Usualmente esperamos 2 meses después de que mogamulizumab se ha usado para evitar enfermedad del injerto, que puede ser muy severa. Alemtuzumab, el CD52 también se utilizó, no funcionó muy bien, pero incrementó el riesgo de citomegalovirus. Lenalidomida es algo que parece que ayuda, puede haber una respuesta hasta de un 57%, sin embargo todavía sigue en experimentación. Y existen otros regímenes que se ha utilizado, el más importante que les quiero mencionar aquí es nivolumab. No utilicen inhibidores de PD1, PDL1 porque pueden reactivar el virus y producir un síndrome de inflamación muy severo. Trasplante ayuda, pero solamente en un 26% de casos, por eso es que es importante considerar trasplante alogeneico en los pacientes que alcanzan una respuesta completa a TLL. Y existe un consenso en el cual es importante considerar que la persona que utilizan como donante para ATL idealmente no sea un familiar debido a que usualmente están infectados por HTLV1. Sería bueno que sea HTLV1 negativo, pero si el familiar es HTLV1 negativo, por supuesto sería bueno utilizarlo. Y recuerda lo que les mencioné de mogamulizumab, no utilizar trasplante si han pasado menos de 50 días. En los adultos mayores, sidobudina, interferón o etoposide oral puede ser una alternativa. Existen investigaciones que estamos utilizando en gel para básicamente entender mejor este tipo de virus, incluyendo EBV y ATLL. Y existe uno de los estudios que estamos usando con gel, es entender el mapa genómico de ATLL. Y bueno, un caso muy rápidamente es un paciente que tratamos en MD Anderson con EBV positivo. Recibió tratamiento con EPOC debido a que tenía compromiso del sistema nervioso, como lo pueden ver acá en la resonancia, y una masa en la parte abdominal en el PET scan. Este paciente, después de que recurrió en el sistema nervioso después de EPOC, le dimos tratamiento con radiación, empezó a desarrollar lesiones en los nervios periféricos con mucho dolor y le dimos CAR-T. Y con el CAR-T, el bridging que utilizamos fue rituximab con ibrutinib con lenalidomida, por las razones que hemos explicado allí. Y el paciente alcanzó una respuesta completa al día 30, con no evidencia de enfermedad en el cerebro y tampoco en sistémico. Sin embargo, el paciente permaneció citopénico y al día 90 progresó después del CAR-T. Entonces, en resumen, los linfomas asociados a virus tienen una sobrevida inferior
los EBV positivos tienen características clínicas importantes, como por ejemplo la edad. Los pacientes mayores de 50 años tienen sobrevidas inferiores y pueden tener una alta tasa de compromiso extranodal. El ATL de Latinoamérica se presenta más joven, predominantemente mujeres con más incidencia de linfomatosis y con una sobrevida inferior a los japoneses. El tratamiento de EBV positivo tiene que seguir las guías de los EBV negativos con linfoma difuso. No hay estándar de tratamiento en ATLL. Yo le recomendé EPOC, que me parece funciona bien. Cualquier régimen de topócido, sea CHOEP o EPOC. Sidobudina en los agudos con menos de 3 centímetros o los indolentes. Y como ustedes han visto, existe una gran necesidad de hacer terapias novedosas para estos pacientes. Muchas gracias por su atención.